Buenas tardes y bienvenidos al CNN Center. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Habrán notado que se habla cada vez más de las vacunas, las noticias son promisorias, esto se replica en varios países. Eso no significa que hay que estar contentos porque la situación está bajo control, porque de hecho no lo está todavía, ¿no? Porque una vez que se logra una vacuna, después viene el proceso de producción y después el de distribución. Bastante complicado es el tema. Por eso convocamos al doctor Joseph Barón, que es director general del Hospital United Medical Center en la ciudad de Houston, en Texas, para hablar de las vacunas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, yo creo que a veces hay que tener cuidado con estos casos de las vacunas porque de lo teórico a lo práctico hay un camino muy largo. En Estados Unidos estamos en un proceso de transición de gobierno también, lo cual confunde un poco las circunstancias, pero las noticias se pueden decir que son muy promisorias por el porcentaje de efectividad, por lo menos que se habla de la vacuna de Pfizer y la de Moderna, ¿no? Mira, existen más de 200 tipos de vacunas diferentes que se están estudiando. Las que son las tres más promisorias, como dices tú, es la de Pfizer, que tiene una efectividad de alrededor de 92%, la de Moderna, que tiene una efectividad de 94.5%, y la que está preparando aquí en Houston el doctor Peter Hotez con Baylor College of Medicine, que también se ve muy interesante. Esas son las que más chance tienen de poder llegar al público. Sin embargo, tal y como mencionaste ahorita, de la teoría a la práctica es un camino muy largo. Bueno, además porque una vez que se confirma el final de la fase 3 clínica, viene el tema de la producción, el almacenamiento y luego la distribución. Es decir, hay una cuestión logística para tener en cuenta, también los gobiernos tienen que hacer todo ese procedimiento y demás. ¿Por qué el doctor Anthony Fauci dice que al mes de diciembre, es decir, faltando un mes, podríamos ya tener una vacuna lista para ser aplicada? Mira, no sé de dónde saque él su información, pero como tú sabes, para que una vacuna funcione, primero tienes que tener que funcione bien la vacuna. Tienes que tener por lo menos el 60% de la población mundial vacunada. Estamos hablando de 5 billones de gentes. Tal y como mencionaste claramente, es no nada más está en la vacuna. ¿Quién te va a producir 5 billones Claro. de muestras? Y después, como dices, el siguiente paso es tener un sistema equitativo de distribución. No nada más los ricos van a recibir la vacuna y los pobres no. Esa es la parte que va a ser más difícil, sobre todo en Latinoamérica y en países en desarrollo, porque tú sabes que ahí hay muchos problemas de distribución. Y finalmente, la parte que es más difícil que yo considero es cómo convences a la gente que se ponga la vacuna. Ujú. Si no se quieren poner la vacuna de la influenza o la vacuna de otras vacunas que hay, eso es un problema. En la forma en la que yo veo estas vacunas, yo las veo como unas vacunas a futuro. Sí vamos a estar vacunados contra el coronavirus, pero esto va a ser parte de una vacunación estándar, ¿no? Así como cuando vas con el pediatra que te dice necesitas este tipo de vacunas. Yo creo que eso es lo que va a pasar y desafortunadamente para llegar ahí, eso toma años. La gente teme por algunas teorías conspirativas que hemos escuchado, que te van a poder manejar, te van a leer la mente, etcétera, etcétera. Entonces, se puede vislumbrar como que un gobierno pueda exigir a sus ciudadanos a aplicarse una vacuna. Cuando yo era chico iba al colegio, si no tenía determinadas vacunas no podía ir al colegio. Era obligatorio. Mira, sí existe ese precedente, existe en varios países, existe incluso para que puedas ir a algún país, por ejemplo, necesitas tener una serie de vacunas. Yo creo que países de tipo asiático, donde hay controles totalitarios, por ejemplo, en China, yo creo que ahí sí podrían decir, así es como se hace. Y de hecho, así es como China pudo manejar esta cosa del coronavirus. Tú ahorita vas a Wuhan y la gente anda caminando ya sin mascarillas porque ya tienen un control absoluto, porque al principio a todo el mundo los metieron a su casa y les dijeron, no salen porque no salen. Claro, es decir, Eh, cada país tiene su propio perfil de interacción con su sociedad. Pero pensando, por ejemplo,
en cuanto a lo que significó este año, los grandes cambios que hemos visto. Como usted decía, es difícil por ahí convencer a todo el mundo que se ponga la vacuna contra la influenza y ahora estamos esperando que se aplique la vacuna para el coronavirus cuando esté disponible. Pero, digamos, en este caso hemos visto lo que significa no tener una vacuna, no la interrupción económica, el no poder viajar, etcétera, etcétera. Ahora, yo entrevisto también a la doctora Flor Muñoz Rivas del Baylor College of Medicine, ahí en Houston. Usted acaba de mencionar justamente esa entidad. Y, y ella decía que realmente la cantidad de dosis que se van a necesitar, que está cerca de los 12 billones o 12.000 millones, es algo muy difícil que implica una organización, una logística realmente muy difícil de lograr. En términos de tiempo, ¿cómo podemos traducir desde el momento en que esté disponible al momento en que esté disponible para aplicarla a la mayoría de la gente? Mira, la gente de Pfizer dicen que ellos pueden producir de aquí a fin de año 50 millones de vacunas, que para ser sincero contigo es una tontería, eso no es nada, o sea, no es ni una gota en un contexto grande. Pero después tienes el problema administrativo, tienes el problema de cómo lo difundes. Están hablando de mandarlo a farmacias para que las farmacias lo den gratis, están hablando de ponerlo en grandes centros para que la gente lo haga. Pero esto requiere un sistema de comunicación, un sistema de que mandes mensajes masivos de texto, por ejemplo, a toda la gente, que les diga, ven a vacunarte a tal lugar y luego que la gente lo haga. No es tan sencillo, no es ya tengo la vacuna y aquí está. Y eso es lo que tus televidentes tienen que entender. La vacuna no es la respuesta que requieres en este momento. En este momento tú tienes que tener tu distanciamiento social, usar tu mascarilla, lavarte las manos, evitar ir a las grandes aglomeraciones, sobre todo ahorita en época de Día de Acción de Gracias, ahorita que viene Navidad, el que quiere estar con toda la familia, todos los tíos, primos, todo el tipo, y muchos de ellos pueden estar infectados. Cuando veo las proyecciones en cuanto a números, Pfizer dice que puede producir 50 millones de vacunas o de dosis de vacunas en 2020 y 1.300.000.000, es decir, 1.300 millones de vacunas en 2021. Debemos inferir que es más de un laboratorio, son varios, ¿no? Entonces los números, cuanto más laboratorios tengamos con la vacuna aprobada, más posibilidad hay de que, de hecho, esa distribución y esa aplicación sea un éxito. Completamente. Yo creo que desde el punto de vista, ya tenemos una vacuna, ya hay algo que suena interesante, esperemos que sea eficaz tal como se dice y que no tenga efectos secundarios a largo plazo. En ese momento que ya tienes eso, la producción, y ahora sí es a conseguir más laboratorios que la coproduzcan lo más que se pueda y tratar de conseguir ese sistema de distribución que es el que yo veo más difícil, aunque quizás los Estados Unidos lo tengan rápido. ¿Qué va a pasar con el resto del mundo? Acuérdate que también con esta cosa de transmisión global, donde la gente sigue transmitiendo estas enfermedades, la gente viaja, esto va a ser un problema. Por eso las medidas básicas son las que te pueden ayudar a no meterte en problemas. Y hay algunos países que, bueno, tienen otros vínculos con naciones como China o Rusia, que no brindan tanta información con la misma transparencia que se hace en Occidente. Entonces hay mucha gente dentro de esos mismos países que dicen, yo no me siento cómodo con la vacuna rusa, yo no me siento cómodo con la vacuna china. Ese es otro asunto también como para tener en cuenta. ¿Por qué no existe esa interacción entre estos otros países si en el espacio, por ejemplo, sí se logra una comunicación bien fluida entre Rusia, China, Estados Unidos, Japón, para expediciones al espacio, a otros planetas? ¿Por qué no se logra en el aspecto de la medicina? Mira, es interesante porque sí se logra en el aspecto de la medicina en otras enfermedades, pero como tú sabes, el coronavirus ha sido politizado como nada, o sea, ha sido una enfermedad que desde todo punto tiene varias cosas políticas. Y es claro que la vacuna rusa, la vacuna china, no sabemos mucho de ella. No sabemos. Según los rusos, esta vacuna Sputnik es una maravilla y cura a todo el mundo, pero no nos han dado los datos, no nos dejan revisarlos, pero ya están vendiendo sus vacunas internacionalmente, ¿no? A México le vendieron más de 30 millones de vacunas, de una vacuna que no sabemos siquiera si sirve.
estaba leyendo también que parece como que todo sucede de golpe, ¿no? Hay una cascada en este momento de buenas noticias. Por ejemplo, Novavax dice que la semana pasada recibió la designación rápida de de la Asociación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para considerarla como candidata. Johnson Johnson está en la fase 3. AstraZeneca también está en la fase 3. Moderna anunció que los resultados de eficacia están en un 94,5%. Hoy eso está en todos los medios. Cuando yo me fijo aquí, por ejemplo, en CNN, lo veíamos al pie de la pantalla en CNN Nacional, ¿no? Digamos, las noticias son bastante buenas. Parece que está moviéndose todo mucho más rápido y que hemos superado ya la situación más complicada. Mira, hemos aprendido mucho en los últimos meses. Aprendimos, por ejemplo, que tenemos ahora protocolos que te pueden ayudar a salvar pacientes. Tenemos un protocolo para tratar al paciente en el hospital, el protocolo Math Plus, que es bastante bueno. Tenemos un protocolo de prevención ya, que es el protocolo iMask, usando un antiparasitario, que es la ivermectina. Y ahorita tenemos toda esta serie de vacunas que están siendo evaluadas y algunas de ellas esperemos que estén aprobadas. Vamos a contener esta enfermedad, no hay duda alguna. Lo que ahorita tenemos que hacer es limitar el número de gente que se enferme, limitar el llenar los hospitales como estamos ahorita. Estamos ahorita, por lo menos en Houston, yo te puedo decir que estamos llegando a los mismos niveles que teníamos en el verano. Muchísimos pacientes se van a empezar a llenar las salas de COVID y nos vamos a volver a meter en problemas. ¿Pero por qué es eso? ¿Ha habido un relajamiento por parte de la sociedad o hay una nueva cepa del virus? ¿Cuál es la razón? La razón real es que la gente tiene lo que yo le llamo el síndrome de fatiga de COVID. Claro. Están cansados del COVID. Prendes la televisión, ves COVID. Apagas la televisión, piensas en COVID. Con quien tú hables, si tú vas a ver a algún amigo, todos terminan hablando de COVID. Entonces la gente está cansada y muchos ya han bajado esas defensas. Muchos ya van a lugares, van a la fiesta, la quinceañera, bodas. Aquí en Houston hubo uno reciente, una boda de 300 personas, de las cuales el 20% de ellas se infectaron. 7 de ellas murieron. O sea, estás hablando de que la gente como que dice, la vida sigue igual y si me va a tocar, me va a tocar. Eso es lo que a mí me dicen la gente cuando los estás viendo aquí medio muertos. Sabe, doctor, que estaba buscando mi máscara, pero claro, estoy en el estudio, me parece que la dejé al lado de la cámara, pero... Te presto la mía. Sí, cómo no. Pero la vez pasada habíamos hablado que en realidad la máscara protegía más a la persona que estaba del otro lado con respecto al usuario. Y ahora el CDC está diciendo que también es muy efectiva para protegerse uno mismo. Sí, es muy interesante eso, por dos cosas. Primero, sí te ayuda el que tengas la mascarilla, pero también nos hemos dado cuenta que la mascarilla te puede dar tantita inmunidad. ¿A qué me refiero en eso? Hay un concepto en medicina que se llama el efecto del inóculo. El efecto del inóculo significa que entre más virus te doy yo a ti cuando te toso, pues más enfermo te vas a poner. Sin embargo, si yo te toso, pero traes tu mascarilla y nada más te entran pocos virus, Claro. eso es suficiente para que tu cuerpo empiece a desarrollar tantita inmunidad. De hecho, esta mascarilla tan sencilla que puedes tener te puede crear tanta inmunidad como si tuvieras la enfermedad como tal. Entonces, sí es cierto que usar la mascarilla, obviamente, como habíamos dicho anteriormente, lo primero es protege a la otra persona, ¿no? Pero ya sabemos que también tiene cierta ventaja en protegerte a ti. Es como una mini vacuna, es la forma en la que yo lo explico. Claro, yo pensaba que la razón por la que protegía más al otro es porque si yo soy el que tiene la máscara y pienso que la máscara me está protegiendo a mí y tengo mucosas en los ojos o tengo una herida que no tiene una protección, evidentemente está expuesta. Mientras que de la otra forma, si yo soy el enfermo y tengo la máscara puesta, voy a filtrar la emisión propia, ¿no? Yo creía que ese era el concepto, pero nuevamente es una buena noticia
que el CDC diga que también protege al que lleva la máscara, porque eso también apela a que la gente diga, bueno, ya que me ayuda a mí, porque somos naturalmente egoístas, me voy a proteger, la voy a cargar. Me parece que me dio muchísima más tranquilidad la noticia, ¿no? Sí, Cuando la escuché. y te digo, tus televidentes tienen que estar tranquilos, tienen que entender que hemos aprendido muchísimo de COVID. O sea, yo me he vuelto un experto en esto en un periodo de 10 meses. Sabemos mucho más de lo que sabíamos en marzo. En marzo la gente venía y se moría inmediatamente. Ahora, como te digo, ya tenemos tratamientos, ya viene una vacuna. Sabemos que simples intervenciones como tener tu distancia sana, usar tu mascarilla, lavarte las manos, nos ayuda mucho en prevenir esta enfermedad. Vamos a controlar esta enfermedad, no hay duda alguna. Como te digo, lo que hay que hacer es limitar quién se enferma ahorita y tratar de evitar que volvamos a tener el desastre que tuvimos en marzo, abril de este año. Y cuando esté disponible la vacuna que sea o las vacunas, ¿cómo va a ser el proceso de aplicación? Habíamos hablado del 85-15-20, no, 80-15-20, 80-15-5, siendo 80% los más vulnerables, los viejos, los ancianos, los que tienen enfermedades preexistentes. ¿No serían ellos los primeros en recibirla? Mira, la administración del presidente Trump en este momento es lo que va a hacer. Sin embargo, no sé yo qué va a pasar cuando exista la transición. Yo, si fuera la persona que estaría dando una vacuna que sé que funciona, a los primeros que se la daría serían a los profesionales de la salud, porque ellos son los que Claro. se encargan de ti. Te estoy hablando con toda sinceridad. Después se la daría a la gente vulnerable, a la gente que son mayores de edad y a los niños, o sea, los dos extremos de la vida, ¿no? Los viejos y los muy jóvenes. Y ya después se lo empezaría a dar a la gente que está trabajando y después a la gente que no trabaja. Es como ¿Y, yo lo haría. y sería de resultado inmediato, de protección inmediata, o tiene que haber un tiempo? ¿Cómo funciona a partir del momento en que uno recibe la vacuna? De todo depende de qué vacuna uses, porque hay varias vacunas que vas a requerir incluso 2 y hasta 3 dosis. La primera te va a dar cierta protección, después te tienen que dar un refuerzo al mes o a los 3 meses para que sigas creando anticuerpos. Acuérdate que los anticuerpos que te da esta enfermedad como tal no duran para siempre. Entonces, por eso estas vacunas están tratando de que mantengas esa inmunidad por el resto de la vida, si es posible. Hmm. Eh, la gran preocupación, claro, ¿habrá suficiente cantidad de vacunas una vez que se otorguen? ¿Se podrá circular por el mundo una vez que tengamos la vacuna? ¿Necesitaremos como un pasaporte médico como para poder viajar? ¿Hay alguna situación en el pasado similar que se pueda comparar con esto en nuestra vida, ¿no? Posterior a a la gripe española. Mira, sí hay. O sea, hubo, acuérdate, la época de cuando tuvimos la gran epidemia de polio, que fue una cosa terrible, que dejó a mucha gente lisiada por el resto de sus vidas. Esa es quizás una de las más importantes. Pues hubo la viruela. No sé si recuerdas, en la viruela te tenían que poner una vacuna especial y si no tenías esa vacuna, no podías entrar a algunos países. Yo recuerdo que de niño para poder ir a Israel, por ejemplo, me exigieron que yo tuviera documentada esa vacuna de viruela para entregarla con el pasaporte para poder ir. Y yo sí creo que si hacemos las cosas bien, ahorita eso va a tener que ser parte de tu pasaporte médico, como le dices tú. La gente va a tener que enseñar, no que les hicieron la prueba del coronavirus hace 3 días y que salió negativa. Va a tener que enseñar que fueron vacunados para poder viajar a otros países. Eso sería lo ideal para evitar que esta enfermedad continúe creciendo. Pero Mm. para eso, como dijiste, los países tienen que hablar uno con el otro, tiene que haber cierto diálogo para que hagamos todos lo mismo. Sí, yo nuevamente saco el tema del espacio, ¿no? De la colaboración en términos de las ciencias espaciales. No hay tanta colaboración más allá de los pensamientos políticos, más allá de los idiomas y demás. ¿Por qué no a nivel médico, ¿no? Sería ideal. Doctor, ¿cómo está la situación en el hospital de ustedes en estas últimas semanas? ¿Ha empeorado o se observa la misma tendencia? Mira, yo tenía 3 pacientes internados con COVID a finales de septiembre.
ahora tengo más de 40, mi unidad está llena, casi no tengo enfermeras, las enfermeras ya están cansadísimas. Estamos recibiendo muchos pacientes del Paso, ya sabes que el Paso ha sido un punto bastante mal, entonces nosotros ofrecimos ayuda y estamos trayendo a los pacientes por avión ambulancia, todos los días me llegan pacientes. Estamos casi como estábamos de severidad en abril o mayo, así están las cosas. Y con respecto a la gripe, ¿no? Que ya empezó la temporada por el frío, ¿no? Sobre todo muchísima nieve en la parte norte del país, acá en Atlanta, que es la parte sur del país. Esta noche ya vamos a tener punto de congelamiento, ¿no? Va a estar bastante frío. ¿Cuál es el vínculo entre la gripe común y el coronavirus? Ya sabemos que nosotros, ¿te acuerdas que en algún momento hablamos que nosotros ya hemos hecho más de 190,000 pruebas de COVID? Y en muchas de ellas, más de 10,000, decidimos hacer no nada más prueba de COVID, pero ver si tenían algún otro tipo de virus. Encontramos que el 3% de nuestros pacientes que llegaban con positivos al COVID también tenían influenza, también tenían el virus de la gripe. Entonces vamos a encontrar una serie de pacientes que van a tener COVID e influenza al mismo tiempo. Acuérdate que como es época de frío, la gente se mete a lugares cerrados, el aire circula en ese lugar cerrado y el contagio va a ser mucho mayor. Y claro, porque eso pasa todos los años, ¿no? Ya vemos hay gente que muere, mucha gente que muere por la gripe. De hecho, al principio, cuando había tan poca información sobre el coronavirus, recuerdo que las autoridades decían, hay mucha gente que muere por gripe, como un poco tratando de suavizar la información, porque todavía no estaba bien, no se había recibido información bien en pleno, no se entendía bien qué era esta epidemia, porque en su momento era epidemia y no pandemia. Pero verdaderamente esto nos da la pauta de cuán vulnerables podemos ser frente a una situación como esta, ¿no? Y doctor, hace tiempo que no hablamos del tema del tipo de sangre. A pesar de que no haya estudios, ¿no? Siempre pregunto cuál es el tipo de sangre y factor más proclive a contraer infecciones. Y se impone el A positivo y como contraposición el cero negativo o el cero positivo, como el más sólido frente a esto. ¿Todavía continúan viendo lo mismo? ¿No hay ningún estudio que nos pueda dar un poco de luz sobre esa tendencia? Mira, hemos visto un par de estudios, inicialmente fueron los estudios hechos en China, que mostraban que la gente que era A positivo tenía más complicaciones. Hoy por hoy nos estamos dando cuenta que todo tipo de sangre puede ser infectado. El nivel de severidad es exactamente igual y yo creo que va a tener que pasar más tiempo y hacer más estudios para ver si hay algún tipo de vínculo. Sabemos que el coronavirus afecta a todo tipo de gente, independientemente de tu estatus social, de tu sexo, de tu color de tu piel, te va a afectar. Ahorita en mi hospital, desafortunadamente, el 90% de los pacientes que yo tengo son hispanos y tienen todo tipo diferente de tipo de sangre, o sea que no hay uno que es predilecto. Pero el aspecto socioeconómico se impone por cuestión de costumbres, ¿no? No Es por cuestión de raza, pero sino, digamos, porque por ahí mucha gente vive en una misma casa, por cuestiones socioeconómicas, etcétera, etcétera. En cambio, tal vez una persona que tiene un poco más de dinero tiene una casa de 3.500 pies para uno solo, ¿no? Sí, y eso es correcto, y eso quizás es por qué estoy yo viendo tantos hispanos. Claro que también sabes que existen por ahí unas teorías de conspiración que dicen que el virus fue fabricado específicamente para afectar algunos tipos de gente. Obviamente yo No. no creo en esa parte, pero es algo que circula entre los medios, entre la gente, y tienes totalmente razón. La gente, incluso yo te voy a decir, yo en alguna entrevista de televisión en marzo, pues yo pensaba que esto era una superinfluenza, ¿no? Un superflu, como yo le llamaba. Y no le di tanta importancia hasta que empecé a ver que los pacientes se ponían gravísimos. Y de hecho hay estadísticas hoy por hoy que te muestran que sí, en los Estados Unidos moría mucha gente por la influenza, por la gripe, pero el coronavirus está hasta acá arriba, porque el coronavirus sigue matando gente, aunque
hemos bajado un 30% la mortalidad en general como país. La gente sigue muriendo. Ahora sigue muriendo, ¿por qué? Porque ahora tenemos más casos que antes. Ven los números de casos de infecciones. La semana pasada y esta semana andamos por arriba de 130, 140 mil casos diarios. 130, 140 mil, sí, es impresionante. Y doctor, al principio también, ¿se acuerda que el gobierno a través del presidente, nuevamente, tengo que hacer hincapié en esto, la información era tan escasa y se empezaba a estudiar que, bueno, sobre la base de la información que la gente tenía, se podían tomar decisiones, obvio, ¿no? Y en su primer momento se hablaba de que hasta el gobierno podía exigir a empresas a la fabricación de respiradores mecánicos. Y ahora realmente se dan cuenta que fabricar respiradores mecánicos no es una solución. ¿Cuál es la vinculación entre un respirador mecánico y el efecto en el cuerpo de una persona que está infectada? Es muy sencillo. Mira, primero que nada tienes que entender que como médicos nos equivocamos. Nos equivocamos porque inicialmente si te faltaba el aire te poníamos en un respirador mecánico. Y si ves los datos de Nueva York, el 88% de pacientes que eran conectados a un ventilador fallecían. Entonces, hoy por hoy hacemos hasta lo imposible por no ponerte en un ventilador. ¿Por qué? Porque el ventilador te hacía más daño a los pulmones al empujar esa fuerza para hacerte respirar en ese tipo de pulmones. Entonces, hoy por hoy te usamos una serie de cánulas nasales, te ponemos boca abajo, hacemos lo que tengamos que hacer con tal de no conectarte a un respirador, porque una vez que te conecto al respirador, te estoy firmando tu sentencia de muerte. Así de ¿Por qué? sencillo. ¿Por qué es eso? Porque los pulmones del paciente con COVID están muy frágiles Mm, y cualquier presión que le estás dando para inflarle los pulmones puede causar más daño del que el paciente mm. ya tiene. Y la mayoría de ellos no salen del ventilador. Es muy triste, pero así es. Yo creo que en definitiva entonces nos da la pauta de lo importante que es el caudal de información en relación al tiempo, ¿no? Entonces esa proporcionalidad es fundamental, esa relación es fundamental. Ahora sí le pregunto puntualmente, si viene un paciente y le dice, doctor, ¿cuándo cree que yo podré tener acceso a la vacuna contra el COVID-19? ¿Usted qué le responde? Lo más probable sería a fines del año 2021. Ok. Gracias, doctor Joseph Barón, por su generosidad como siempre y la puntualidad en sus conceptos. Hasta la próxima. Es un placer. Y a ustedes también. Soy Guillermo Arduino, hoy desde el CNN Center. Hasta nuestro próximo encuentro digital CNN.